Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa verde de esta semana. Antes que se acabe el país, en cualquier momento tenemos que suspender la transmisión porque va a dar mensaje a la nación el presidente. Y ya seguramente se van a ir incorporando algunos otros colegas. Ahí abajo los chicos están en plena mudanza, así que no sé si van a venir o no. Bueno, deberían, pero bueno, vamos a ver. Esta mesa verde va a estar a cargo de Sandra Carrillo, de Sayuri Leandro, de Víctor Salazar. Y esta es una mesa verde, además particular, no solo porque Sandra ha vuelto al instituto para poder presentarle, como dice Bula, solo viene para presentar mesas verdes. Y además no viene a quedarse, ese es el otro reclamo. Que es el último documento de trabajo que sacamos de un proyecto que tuvimos hace 2 años sobre jóvenes, la situación de jóvenes, desigualdades de jóvenes urbanos, y tomamos como muestra a Lima Metropolitana, porque lo que queríamos era mostrar de alguna u otra manera que existían desigualdades en territorios relativamente homogéneos como Lima. Y entonces hicimos una encuesta entre jóvenes de Lima Metropolitana para poder mostrar estas desigualdades si es que las encontráramos, cosa que adelanto encontramos. Y este es el cuarto documento de trabajo que salió del proyecto. El primero estuvo a cargo de Luciana Reatey, que fue un documento general con los descriptivos completos, y luego uno sobre jóvenes y política que preparó Jorge Morel, y otro sobre jóvenes y empleo que preparó Carlos Urrutia y yo. Y ahora Sandra, con ayuda de Sayuri y de Víctor, prepararon el que tiene que ver con jóvenes y educación en Lima Metropolitana y el Callao. Voy a presentar muy rápidamente para abrir la mesa. Sandra actualmente es coordinadora de educación de la oficina de la UNESCO en el Perú, es miembro de la CIEP, hasta, como todos sabemos, ha trabajado como investigadora en el instituto, en algunos de los proyectos últimos de educación, sobre trayectorias educativas y juveniles, este último, y el Nodo Regional de Investigación en Educación Superior e Inclusión. Sandra es psicóloga y tiene una maestría en la Universidad Pompeu Fabra en Políticas Educativas y en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y está candidata a doctor en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Sayuri Leandro es licenciada en Psicología Educacional, tiene experiencia en investigación cualitativa, en formación docente y monitoreo y evaluación de programas educativos. Actualmente también trabaja en la UNESCO. Sandra ha jalado a todos a la UNESCO. Ha trabajado en el equipo de evaluación y monitoreo de la Dirección de Formación Docente del Minedu, ha sido asistente en grade y también tiene una publicación previa con nosotros en el marco del proyecto Leer es Estar Adelante. Víctor Salazar es licenciado en Psicología Social con experiencia en investigación cuantitativa y en temas educativos relacionados con procesos de aprendizaje de educación básica como de educación superior. Actualmente es especialista del área de factores asociados de la medición de calidad de aprendizaje de la UMC en el Ministerio de Educación, donde se encuentra investigando sobre variables que se relacionan con el desempeño de estudiantes en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Adicionalmente se desempeña como jefe de práctica en el Departamento de Psicología de la Universidad Católica. Víctor también tuvo un pequeño vínculo con nosotros en el IEP porque trabajó junto con Sandra y conmigo haciendo unos análisis iniciales sobre actitudes docentes y también sobre un tema de directores escolares en algún momento, así que también ha estado en algún momento vinculado a la casa. Tienen alrededor de 40 minutos, 45 minutos para presentar los resultados de esta parte del estudio sobre trayectorias juveniles en Lima Metropolitana, y luego, como siempre, abrimos la mesa para tener comentarios, un intercambio y demás. Así que muchas gracias por estar acá y no sé quién empieza, Sandra. ¿Sí? Empieza Sayuri. Sayuri empieza. Muy bien.
Bueno, primero buenos días con todos. Primero les vamos a presentar el esquema que vamos a seguir para la presentación. Primero la introducción, luego los aspectos metodológicos, luego vamos a hablar de la caracterización de Lima Metropolitana y Callao y de sus jóvenes. Luego hablar de la educación y el nivel socioeconómico y finalmente las percepciones de los jóvenes sobre la calidad educativa y bueno, la parte más importante que serían las reflexiones. Entonces, en primer lugar, el desarrollo de nuestro documento de trabajo parte de reflexionar acerca de cómo la inclusión y el bienestar de los jóvenes no es solo una cuestión de derechos de estos, de entenderlos como sujeto de derecho, sino también por el beneficio que supone para el Estado y la sociedad. Pues al invertir más y mejor en educación y en crear oportunidades laborales, los jóvenes contribuyen también al futuro del país en términos de mayores ingresos y mayor productividad. Entonces, considerando esto y considerando también lo importante que es que los jóvenes al llegar a su etapa productiva puedan tener las mejores condiciones para desplegar su potencial, es que la educación es una herramienta fundamental para lograrlo. Sin embargo, en la dimensión educativa, los jóvenes aún enfrentan grandes retos, pues en el país, como sabemos, a pesar de los avances significativos en cuanto a acceso y cobertura en educación, tenemos todavía grandes dificultades en materia de baja calidad educativa y las brechas que se generan según el entorno en el que viven los jóvenes y su nivel socioeconómico. Entonces, partiendo de esto, es que nuestro objetivo de investigación fue describir las percepciones de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao sobre la calidad educativa para identificar similitudes y diferencias según la zona en la que viven y que se asocia a su nivel socioeconómico. Para nosotros fue importante hablar de Lima de los jóvenes, por lo que ya he mencionado anteriormente, y además porque constituyen un grupo demográfico importante, además de que una gran proporción se encuentra en Lima Metropolitana, y además consideramos importante hablar de las percepciones porque es una manera de ver la problemática desde la perspectiva de los propios actores involucrados y de alguna manera darle voz. Buenos días nuevamente. Bueno, respecto a temas metodológicos, la base de datos que utilizamos ha sido la encuesta sobre nuevas desigualdades de GFK en 2017. En esta parte sí quisiéramos resaltar qué es lo que hicimos y cómo es que preparamos esta base. Como se sabe, el marco muestral de esta encuesta han sido jóvenes de 15 a 29 años que residen en Lima Metropolitana y Callao. Sin embargo, para el caso de esta investigación nos hemos centrado solamente en los jóvenes mayores de edad. O sea, hicimos un primer filtro y seleccionamos a los jóvenes de 18 años hasta 29. Esto principalmente debido a que lo que nosotros queríamos ver eran las percepciones que tenían sobre tanto la educación básica como la educación superior. En ese caso, lo que preferíamos era que los jóvenes de 18 años, siendo estos los que, de acuerdo a su rango de edad, ya se estimaría que terminen la educación superior, pudieran tener una visión más completa de este fenómeno. Además, nos da un dato interesante respecto a cuál es el porcentaje de jóvenes que teniendo 18 años todavía no terminan la educación básica o en qué nivel de educación básica están. Bueno, como menciona allí, son 550 hombres, 610 mujeres. Las proporciones respecto al marco muestral original son en realidad similares, en ese sentido no se ha afectado. La media de edad es 23.7 y con una desviación de 3 años. Los instrumentos que se han utilizado han sido la percepción de la educación básica y superior, fueron una serie de índices que se formaron a partir de unas preguntas que se tenían. Más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Una escala de equidad de género, nuevamente formada a través de una serie de preguntas que se encontraban en el cuestionario, y una escala sobre uso de Internet. En la presentación nos vamos a enfocar principalmente en la escala de percepción de educación.
Y algo muy importante que quiero resaltar en este aspecto, respecto a la base de datos, es algo que menciona Murillo, que, como dice allí, dentro de este análisis hay limitaciones propias de una explotación secundaria de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como sabemos, al momento de plantear una investigación, por lo general, la ruta que se suele enseñar es primero plantear un problema y a partir de ese problema establecer un diseño para indagar. Sin embargo, hay un tipo de análisis que Murillo lo denomina la explotación secundaria de datos, que es a partir de la base de datos que se tiene, de unas encuestas, nosotros comenzamos a indagar sobre posibles relaciones entre distintas variables que se presentan en esta. En ese sentido, esto es una manera en la que podemos nosotros hacer investigación, pero de todos modos tiene sus limitaciones propias. Como le he mencionado, ya que no hemos partido de una pregunta y a partir de ello estamos presentando los resultados, ¿no? Entonces eso es importante porque esto resalta el carácter descriptivo y exploratorio que tiene este primer análisis. Y definitivamente conversatorios como estos van a ser importantes para luego poder plantear e indagar por preguntas más específicas en próximos diseños, ¿no? Bueno, respecto a la caracterización de Lima Metropolitana y Callao, un punto a destacar es cómo la manera como la población se distribuye en el espacio urbano refleja las inequidades y el proceso de exclusión que son característicos de la sociedad peruana. Además, Lima en el territorio presenta espacios ocupados casi exclusivamente por población que tiene las mismas características. Asimismo, la ciudad se puede, según Roca, considerando esto, se puede dividir en 6 zonas, de acuerdo con los patrones y características similares, siendo estas físicas, sociales, económicas y culturales. Y son estas 6, con el detalle aquí, Lima Norte, que estaría compuesto por Ancón, Carabillo, Comas, Independencia y otros. Lima Sur, por ejemplo, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana. Lima Este, Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino. Lima Centro, Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, San Borja, San Isidro. Lima Cercados, Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis. Y el Callao, que sería Callao, Bellavista y otros. O sea, tiene que ver, esto utilizamos un poco de información más de estudios urbanísticos, digamos, para presentar cómo Lima se distribuye por niveles socioeconómicos y cómo se ha organizado. Entonces, hay espacios con población de la misma característica, digamos. Entonces, esto se ve muy claro en barrios con poblaciones de nivel socioeconómico alto, nivel socioeconómico bajo, a eso se refiere. Y por eso es que es fácil, entre comillas, hacer estos 6 grupos, ¿no? Por la segregación residencial. Bueno, en cuanto a la distribución de los jóvenes por nivel socioeconómico, si bien hay una distribución general de jóvenes en el nivel C con cerca de 42%, Lima Centro concentra el 80% de jóvenes de niveles A y B, y Lima Sur y Lima Este agrupan el 40% de jóvenes de niveles D y E. Perdón un ratito, en las encuestas de opinión a Lima Centro le dicen Lima Moderna, pero como hubo, cuando estábamos escribiendo esto, toda la discusión, le pusimos Lima Centro, por eso hay Lima Cercado y Lima Centro, que sería Miraflores, Barranco, Chorrillos, todas las zonas más modernas, por decir, siendo reiterativa. En cuanto a la distribución de las escuelas primarias según los tipos de escuelas por zonas distritales, tenemos que los colegios de primaria de alto y muy alto costo se concentran en Lima Centro, mientras que las escuelas públicas y de bajo costo se concentran sobre todo en Lima Norte y Lima Este. Después, en cuanto al último año de estudios y nivel educativo aprobado,
encontramos que el mayor porcentaje de los jóvenes encuestados en los diferentes grupos de edad tiene secundaria completa, cerca de 38%, mientras que los porcentajes de educación superior suelen ser menores, 18% para universitaria y 19% para no universitaria. En cuanto a los aspectos que señalan los jóvenes que consideran al momento de decidir estudiar una carrera, señalan principalmente el tema de que la carrera se relacione con sus gustos o habilidades, esto en un 65%, seguido de la demanda laboral en un 33% y muy de cerca que sea bien remunerada, 31%. Luego, hablando de los aspectos considerados para elegir una profesión según edad, los más jóvenes priorizan ligeramente la remuneración en lugar de la demanda laboral y esto se va invirtiendo conforme la edad avanza. Además, destaca que la tradición familiar y la ayuda a la sociedad a través de la responsabilidad social, por ejemplo, son las razones menos mencionadas. Bueno, entonces esa es una primera caracterización, digamos, de los jóvenes en Lima en cuanto a sus niveles educativos y los que eligieron una carrera y una profesión y que describe, caracteriza, ¿no? Entonces la pregunta o el tema que venía a continuación era las relaciones entre la educación y el nivel socioeconómico de los jóvenes, que ya podemos tener una pista que está bastante marcado. Ahora, esto se basa también bastante en la literatura que existe, ¿no? Hay muchos estudios sobre la relación entre estudiantes, sus niveles de ingreso, con el acceso a la calidad y las oportunidades de aprendizaje. Y hay relaciones fuertes y consistentes. Entonces, las familias que tienen menos oportunidades son los que tienen menos resultados o peores resultados en educación, menos acceso, desertan o dejan la escuela antes, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente el acceso va más, bueno, Perú tiene casi la cobertura al 100% en primaria, ¿no? Y eso es un logro que hemos tenido en los últimos años, pero a nivel que se va avanzando en las etapas de educación, esto va disminuyendo, entonces se ve claramente en secundaria y mucho más en educación superior. Y secundaria, si se hace el desagregado según niveles socioeconómicos, zona urbano, rural o colegio público-privado. La calidad también en cuanto a aprendizajes, desempeño, rendimiento educativo, resultados, logros, ¿no? Y eso lo vemos en las pruebas nacionales, tanto como las internacionales. Y hay las investigaciones comparadas sobre segregación escolar, que también dicen que Perú es el país, uno de los países más segregados en la región, tanto en primaria como secundaria, a nivel socioeconómico. Y que esto también ha ido creciendo en los últimos años. Lo cual vamos a retomar en la discusión porque tiene que ver con el nivel del país, los avances en el país en cuanto a cobertura y logros económicos, pero en cuanto a brechas y desigualdades se profundizan, ¿no? Entonces, una primera foto fue el último año educativo alcanzado, ¿no? Según zonas, y efectivamente si vemos… lo que es el último año de estudios alcanzados por jóvenes que dejaron de estudiar en zonas, ¿no? Entonces ahí la variabilidad en los jóvenes de Lima y Callao está asociada a su nivel socioeconómico. Entonces efectivamente en Callao, por ejemplo, tenemos el 64% de secundaria completa, pero hay menos que llegan a la superior. En cambio en Lima Centro es clarísimo los jóvenes que llegan a la educación superior universitaria, sí, que tiene que ver con, en el momento de la escuela, en qué grado estaban, digamos, ¿no? Entonces, se identifica ahí como hay un grupo, además ubicado geográficamente, que tienen acceso a un nivel más alto, educativo más alto. Lo mismo con, bueno, aquí a raíz de eso se identificó un grupo de jóvenes que habían dejado la escuela, que fueron 209 casos, que en realidad es un grupo pequeño, pero nos interesó ver en qué niveles se habían quedado educativo y de qué zonas estaban. Y efectivamente la foto nos dice que Lima Este y Lima Sur son jóvenes que quedan en la secundaria, ¿no?
diferenciándose en su mayoría del resto. Entonces, digamos que también hay una cuestión geográfica que explica, pero que a la vez no es que sea la causa, pero hay como una relación que se puede identificar a nivel de los gráficos. Lo otro es por qué dejaron de estudiar. Entonces, y también hemos comparado entre los que están en la escuela y los que dejaron, y también vemos que acá hay un grupo interesante que no se fue, pero no recibe ingresos, que creemos que son los que viven con sus padres y tienen ayuda para estudiar, pero tenemos estos que dicen que los ingresos, no se lee, ¿no? Más ingresos no cubren sus gastos básicos y sus ingresos solo cubren gastos básicos. Entonces digamos que los que tienen ingresos solo para vivir no tienen la oportunidad o el acceso para estudiar, ¿no? Esto de acá es: mis ingresos solo cubren mis gastos básicos y de diversión, mis ingresos cubren mis gastos básicos y ahorro, no recibe ingresos, ¿no? Entonces hay un grupo de jóvenes que no reciben ingresos, pero están mantenidos, digamos, están cuidados por sus padres o sus familiares, y tenemos otros que que tienen que trabajar para vivir y no hay un extra, o herencia de repente también puede ser. Bueno, esta es entre las razones que dejaron de estudiar, y efectivamente nivel socioeconómico alto es por formar una familia, ¿no? Mientras que el nivel E es problemas económicos, igual que el nivel C, y vemos, bueno, nivel D, ¿no? Los 3 niveles hacia abajo, y trabajo es el rojo, ¿no? Que ahí podemos ver que acá destaca en el nivel B. Razones en las que dejaron de estudiar según sexo, acá la diferencia de género es clara, ¿no? El de formar una familia, mujeres claramente al mismo nivel de problemas económicos, mientras los hombres es problemas económicos y trabajo, ¿no? Que bueno, eso también confirma lo que se encuentra en otros estudios. Distribución de trabajo según zonas, acá son los chicos, y esto conversa con lo que se hizo en el documento de empleo de Ricardo y Carlos, de los chicos que no trabajan ni estudian, trabaja y no estudia y no trabaja, estudia y trabaja, ¿no? Entonces también es interesante las diferencias y las proporciones. Por ejemplo, Lima Centro y Lima Cercado, ya se me va la flecha. Lima Centro y Lima Cercado, ¿no? 4 de cada 10 jóvenes estudian y no trabajan. Sin embargo, en Lima Este y Callao, 3 de cada 10 trabajan y no estudian. Y la proporción de jóvenes que no estudian ni no trabajan es mayor en las zonas de Lima Sur, ¿no? Y en el Callao, que también nos describe un poco la situación de precariedad que pueden estar estos jóvenes, ¿no? Percepciones de los jóvenes sobre calidad educativa. Sí, después de hacer este análisis descriptivo sobre la situación de los jóvenes, estuvimos indagando un poco más acerca de las percepciones que han tenido sobre la educación recibida. La encuesta hizo una serie de preguntas asociadas a la percepción que tienen ellos, y a partir de ellos elaboraron una serie de índices para evaluar ha sido su nivel, su percepción, si ha sido una percepción positiva, más positiva o más negativa. Para la percepción de la calidad de educación básica, a partir de los ítems se formaron 3 indicadores. Uno sobre percepción de la calidad de enseñanza en educación básica, que eran preguntas que se les hacían a los encuestados respecto a qué tan satisfecho estabas con la formación recibida en el colegio, y si considerabas que los docentes se encontraban capacitados en el colegio en el que estuviste. Por otro lado, en la calidad de materiales se les preguntaba qué tan satisfechos se encontraban con la infraestructura del colegio en el que he estudiado, con el equipamiento, entre otras preguntas. En beneficios adicionales, respecto a educación básica, se le preguntó también si es que habían convenios o actividades extracurriculares. Entonces, estos 3 indicadores, bueno, primero se hizo un análisis factorial exploratorio para ver si es que se agrupaban, y luego se confirmó la estructura factorial y procedimos a hacer comparaciones entre los índices. Por otro lado, con respecto a la percepción de la calidad de la educación superior, al momento de hacer esta exploración con estas preguntas, solo vimos que se formaban 2 tipos de
de índices. Uno sobre calidad de los beneficios en general recibidos por la universidad. Dentro de este tema de calidad de los beneficios recibidos por la universidad se encontraban temas como costo de la matrícula, bolsas de trabajo, qué tantas becas tiene la universidad con la que se ha estudiado. Y por otro lado, en la calidad de los materiales respecto a la infraestructura, el equipamiento, que también es muy similar a la calidad de materiales, similar al índice de calidad de materiales en educación básica. Algo importante de aquí es que, como Sandra mencionó, no toda la muestra ha estudiado educación superior. Entonces, para lo que son la comparación de los índices en la percepción de calidad superior, nuevamente solo hemos utilizado a los estudiantes que han mencionado que han estudiado o se encuentran estudiando. Entonces, este es un primer vistazo sobre la percepción de la calidad en educación básica diferenciada según las zonas. Acá la diferencia es clara respecto a Lima Centro. En otras palabras, las personas los encuestados que viven en Lima Centro perciben que han tenido una mayor calidad de educación básica en los 3 indicadores que he señalado. Mejor calidad respecto a los materiales que habían en su colegio, mejor calidad en la enseñanza y mejor calidad respecto a los beneficios adicionales que le otorgaba su colegio. Y estas diferencias han sido estadísticamente significativas con el resto de las zonas. Si se dan cuenta, con el resto de las zonas en realidad no necesariamente hay muchas diferencias. Por ejemplo, Lima Cercado, la percepción de calidad de Lima Cercado con Callao o con Lima Norte es bien similar. La única diferencia, aparte de Lima Centro respecto a todas, es, como se menciona ahí, Lima Sur contra Lima Norte. En otras palabras, los encuestados de Lima Norte consideran que perciben que han tenido mayor calidad de educación básica que los de Lima Sur. En la siguiente, luego lo interesante al pasar a educación superior es que las diferencias ya no se hacen tan claras como sí fue en educación básica. En este caso, sí, en efecto, podemos seguir viendo que Lima Centro, los encuestados de Lima Centro tienen una mayor percepción de calidad educativa, pero en estos casos no necesariamente hay diferencias estadísticamente significativas con el resto de zonas, como sí es que había en educación básica. Por último, y menos importante, es que al comparar la percepción de calidad en educación entre hombres y mujeres, no se encontraron diferencias. Al menos en este sentido, tanto hombres y mujeres perciben que reciben el mismo tipo de calidad educativa. A ver, y para ir cerrando, algunas reflexiones, porque si se dan cuenta o se han dado cuenta, los datos son bien puntuales, básicos, pero también bien gráficos, porque confirman muchas de las cosas que ya están en la literatura o que nosotros mismos observamos como ciudadanos de Lima o los que estamos en educación. Y también nos ayuda a mirar Lima, ¿no? Porque hablamos del Perú en general y las desigualdades educativas en general, y Lima de por sí es una ciudad compleja y de alguna manera también representa al país mismo, digamos, siendo la ciudad capital y el número de población que tiene, y en este caso de jóvenes. Entonces, una primera reflexión que veíamos y que por eso tomamos un poco de literatura urbana es que esa segregación que hay territorial, que refleja inequidades de alguna manera por niveles socioeconómicos y agrupaciones urbanas que ya están como determinadas o segmentadas, determinan o refuerzan procesos de exclusión, y esto profundiza las desigualdades entre los ciudadanos. Y la educación no es ajena a este proceso, ¿verdad? No es que sale del proceso tal cual, sino se acomoda a cómo se ha configurado Lima y cómo se ha organizado.
Y ahí hay una primera contradicción, porque la educación se plantea como un motor de cambio social, la educación es una aspiración de las familias para salir adelante, para mejorar su nivel socioeconómico, para mejorar de repente su nivel social también, ¿no? Y esta no llega a romper esas barreras, porque digamos que hay una lógica también que ahora se le llama casi mercado, cuasi mercado, que tiene que ver con la oferta, ¿no? Y que ya después Víctor nos contará un poco más desde la OMC, que no es solamente entre lo público y privado, sino también, bueno, ahí que hemos estado viendo unos gráficos de otro estudio, con la misma oferta privada en sí y pública en sí distribuida en la ciudad, ¿no? Entonces, estas aspiraciones se confrontan con las oportunidades económicas, ¿no? Entonces, no es que yo, o mi aspiración máxima estudiar o seguir estudiando, va con mi realidad, tanto sea trabajar, o sea tener una familia o hacerme cargo de la familia, digamos. Entonces, es una primera tensión que se evidencia en este estudio. Y la calidad educativa y sus costos están asociados, ¿no? Entre la oferta y en este caso la educación pública y privada, ¿no? Que tiene la ciudad de Lima en cantidad, digamos, a diferencia además de otras regiones o de otras ciudades. Lo otro es la percepción de la calidad respecto a la educación básica, que también tiene que ver con los niveles socioeconómicos, y la elección de la carrera también, antes de la percepción, perdón, no está aquí la viñeta, pero también hemos visto que la elección de la carrera va entre gustos y habilidades, pero también entre la remuneración y la demanda laboral. Y las diferencias están entre los niveles socioeconómicos también, su realidad más inmediata, y la oportunidad que tienen de elegir o no, o de poder seguir estudiando. En cuanto a las referencias de calidad, perdón, sí habíamos visto que hay tanto en la educación básica como en la educación superior, y ahí la educación superior nos hacíamos la pregunta si tiene que ver con la oferta, porque hay educación pública que es de calidad, universidades, cosa que no se asocia tanto a la educación básica, digamos, y hay determinadas carreras que pueden ser una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, ahí hay una percepción. Sin embargo, cuando vemos por niveles socioeconómicos, también vemos las percepciones cómo varían. Bueno, justo me adelanté lo de la elección de las carreras, pero tendría que ver con eso, ¿no? Esta elección de la carrera tiene que ver quizás con la idea de salir adelante, ¿no? Y esto tiene que ver con el acceso. Ahora, si hay diferencias en la percepción de la calidad educativa, tiene que ver con los grupos, y estas diferencias pueden estar asociadas al nivel socioeconómico, y hay una relación positiva entre equidad de género y educación superior. Otra cosa que es importante, que bueno, no lo hemos mencionado aquí, pero se ve a lo largo de los gráficos con mucha claridad, es que si vemos Lima Centro o Lima Moderna, digamos, hay menos nivel de haber abandonado estudios, hay mayor cantidad de jóvenes en educación superior, y la percepción de calidad educativa es también mayor. En cambio, Lima Sur, hay más jóvenes que están trabajando, que dejaron los estudios y en condiciones más precarias dentro de lo que se puede ver en los datos, ¿no? Entonces, el reto, la pregunta es, si bien hay una segregación territorial, digamos, marcada por niveles socioeconómicos, en lo educativo, quizás cuando hablamos de niveles y tal, quizás la misma distribución influye o tiene una relación con la calidad educativa, el acceso a la calidad educativa y el tipo de calidad educativa. Aquí no lo hemos desarrollado, pero va en la línea de lo que es el estudio de pares, ¿no? Entonces, si yo tengo cierto nivel socioeconómico y capital cultural y estoy con los mismos, mis iguales o mis parecidos, hay toda una serie de variables que juegan en función a lo que va a trabajar ese docente, o el tipo de escuela que yo estoy apostando o que estoy viendo o al que yo aspiro. Y eso a la vez profundiza estas desigualdades, ¿no? y las genera. Y digamos, no es causal, pero hay unas relaciones ahí muy fuertes que también se vinculan a este tipo de segregación y desigualdad. Y eso por ahora, para seguir conversando. Muchas gracias, Sandra, Sayuri y Víctor. Abrimos la mesa para unos comentarios, para unos intercambios de ideas.
Y nada, y seguimos. A ver, yo tengo dos preguntas que más me han surgido a partir de los resultados y un poco de las reflexiones, ¿no? Justo Sandra estaba mencionando en una de sus últimas reflexiones en referencia a la oferta pública privada, ¿no? Me preguntaba si en los datos que has analizado es posible saber hacer ese corte para identificar mucho y profundizar más en la reflexión. Si es posible saber si estudiaron en la educación básica, en instituciones privadas o públicas, ¿no? Como para poder limpiar un poco estos resultados que te salen de calidad de educación básica, ¿no? Porque efectivamente es verdad que hay una relación entre pares, nosotros le diríamos como una desagregación, digamos, por zonas geográficas, no sé, relacionado también a niveles socioeconómicos, ¿no? Y por tanto también la oferta educativa en esas zonas podría ser mejor o peor, ¿no? Pero también hay otro, que también lo mencionaste, otro efecto que viene de la educación pública, que en general no toda es igual, ¿no? Y podría percibirse porque si son en base a esos 3 indicadores de calidad que están más allá de la enseñanza y materiales, son estos otros beneficios extracurriculares también, es parte del indicador de calidad, entiendo, ¿no? Que seguramente la educación pública no la tiene, ¿no? Y la privada puede tenerla, por lo menos algunas cosas de ese tipo, ¿no? Y mi otra pregunta es también pensando un poco más en las zonas tipificadas, ¿no? Pero ya tiene que ver un poco, es una cosa más subjetiva en realidad lo que quiero decir, ¿no? Porque mi sensación es que parte importante, por ejemplo, de la educación técnica se da en mayor medida en Lima Norte y Cercado, de la técnica, ¿no? Si es que tú te mueves un poquito por Lima, si te vas a la zona sur, ahora hay un poco de educación superior en la zona sur, pero casi no técnica. En la zona norte encuentras CENATI y todas estas cosas, institutos superiores técnicos y todo eso. Pero es súper subjetivo, no tiene nada que ver con datos, solamente es de observación, ¿no? Entonces, con la encuesta también, otra vez usando estos datos, ¿es posible indagar el tipo de educación superior a la que se refieren los encuestados, si es universitaria o técnica, para también limpiar un poco ese efecto, ¿no? Porque podríamos encontrar inclusive, no sé si con datos ya del ministerio, lo que sea, las ubicaciones de estos sitios de educación, ¿no? Y eso sí es que genera más diferencias, ¿no? ¿No? Es un poco como para identificar o poder explicar estas pocas diferencias de calidad en educación superior, ¿no? Porque igual la educación técnica puede ser de calidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser universitaria, ¿no? Y hay muy buenos institutos que tienen educación de calidad y esa percepción de la educación superior que no le sale tan diferente en términos de calidad podría deberse a eso, ¿no? Es como para limpiar un poco el efecto, ¿no? Solo eso. Gracias, Johan. Todavía no tengo mi comentario bien definido, pero bueno. Bueno, me parecen resultados muy interesantes, eso en primer lugar. Se muestra esta diferencia por zonas. No estoy tan segura que de ahí, de esa diferencia mostrada, podamos saltar a una conclusión sobre este efecto de retroalimentación que da la segregación, ¿no? Ahora, es muy probable que sí se esté dando y es muy lógico, pero no necesariamente podemos dar ese salto, ¿no? Porque tú puedes tener en una zona personas con bajos ingresos y por lo tanto esos bajos ingresos
hacen que vayas a colegios de menor costo, qué sé yo, y todo se vincula a los ingresos del hogar y no necesariamente a una lógica territorial, pero en los datos, como hay una agregación territorial, se puede ver un patrón territorial, pero no necesariamente hay un refuerzo, ¿no? No necesariamente hay una causalidad de la segregación territorial, ¿no? a un aumento de las brechas, digamos. Para eso yo creo que se necesitaría indagar un poco más y empezar a ver temas como la oferta, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que sí habría un efecto de refuerzo? Cuando la oferta en esas zonas es de menor calidad y al mismo tiempo la gente tiende a no moverse mucho para ahorrar costos de transporte, como que se necesita evidencia adicional para poder llegar a esa conclusión, me parece. Entonces ese sería o se podría explorar adicionalmente para poder tratar de indagar más sobre el efecto de la segregación territorial en la ampliación de brechas, digamos. Ese sería mi primer comentario. Mi segundo comentario, no sé, ahorita ya no me acuerdo, han sido varios cuadros con letras muy chiquitas, perdón, ya no… Son letras muy chiquitas, para el loco, letras para el loco. No sé si se llegó bueno, ya será pues problemas cognitivos míos, no me acuerdo si se llegó a mostrar, creo que sí, la relación entre el nivel socioeconómico y la zona. Es eso por un lado, y por otro, también tienes tienen una parte en la que en lugar de ver la zona, lo que ven es el nivel socioeconómico del hogar. Y no sé, el nivel socioeconómico en sí mismo también es interesante y como que lo usan solo una vez, ¿no? O de repente se quiere ver más el tema territorial por determinadas razones. No, nada más, esos serían mis comentarios. Dice, tenemos que usar el micro para la grabación. Ya, yo tengo dos comentarios. Uno tiene que ver con esto que acaba de mencionar Ula, que me parece altamente interesante y era lo que ya discutíamos no solo para este trabajo, sino para el documento que hicimos sobre empleo con Carlos y el de política menos, porque eran percepciones sobre afectación a la política que hizo Jorge, pero que también lo tuvimos en el equipo con el que preparó Luciana. Y es que… efectivamente partimos nosotros de la idea de que había partimos de la idea conceptual sobre desigualdades territoriales, ¿ya? Y cómo a partir de ciertas cosas que pasan y que empezábamos a ver, hay efectivamente una posibilidad de medir territorialmente desigualdades cuando las agrupas de alguna manera en esos territorios. Estos territorios fueron inicialmente, digamos, diferenciados geográficamente, pero luego rápidamente nos dimos cuenta que dentro de estos espacios geográficos sí podía más o menos sacarse un perfil socioeconómico de las familias además, ¿no es cierto? Y es por eso que coincido contigo en que hay que buscar como más evidencia para generar más causalidad en algunas cosas, pero lo que era claro, que era el comentario en lo que han presentado ahora Sandra, Sayuri y Víctor, que ha pasado en todos los textos, es que hay como tres grandes grupos. Es decir, si reagrupásemos las zonas, hay claramente como tres grandes grupos en los que ahí es fácilmente identificable la variable educativa, pero los temas de salud, los temas de empleo y demás. Uno es, por supuesto, esta Lima Centro, que es la franja central que va desde Miraflores, San Isidro, Magdalena, Jesús María hasta La Molina. Otra que es el Cercado, Callao y el Lima Norte. Lima Norte jala un poco más por el desarrollo económico de Lima Norte, y otro Lima Este y Lima Sur, que están en la cola de todo siempre, ¿no? Entonces, claro, esta desagregación lo que te hace es tratar de mostrar más gráficamente el asunto, pero es verdad que si los vas agrupando territorialmente hay esas desigualdades, y cuando los asocias a las actividades económicas o productivas de la zona te das cuenta que es claro que eso es aún más evidente, digamos, ¿no? Entonces, el segundo comentario tiene que ver, porque dicho esto, esta idea de reproducir viene de esta teoría de efecto de pares en educación, ¿no? Que es lo que explicó Sandra, y que es que hay una alta probabilidad, luego de hacer varios shakey-shakeys numéricos,
que una persona que estudia junto con otra, o que comparten un aula con personas que tienen mejores desempeños, van a jalar a los que tienen peores desempeños. Y entonces, esa es la crítica que se hace, por ejemplo, a los sistemas privados de educación de élite, ¿no es cierto? Que entre ellos supuestamente se van a potenciar, y entonces si desagregas o disgregas el asunto, los de las escuelas públicas con menos capital cultural o condiciones socioeconómicas van a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque acá viene el segundo tema que pasa en educación, y es que está clarísima la relación entre las características socioeconómicas de las familias y de los barrios y la calidad educativa, sea esta medida como percepción o sea medida esta como logros de aprendizaje, sea medida para un país o sea medida para un conjunto de países. Cuando tú ves los resultados de PISA de los 142 países, el orden de los 142 países es exactamente igual al orden del PBI per cápita de los países. Inclusive Chile, que es el mejor país latinoamericano, posicionado de los 5 que participamos en eso, es el primero de los 5, pero está en el último, en el quintil de la distribución, porque efectivamente su PBI respecto al de Noruega es gigante, ¿no? Entonces, claro, hay estos dos supuestos detrás de esta información también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que habría que seguir como yendo. El efecto par, producto de estas condiciones socioeconómicas. Y lo último chiquito es que es verdad lo de la educación superior. Lo que pasa, en general la educación público-privada y la educación superior. En Lima se concentra el 65%, el 30% de la matrícula nacional en primaria. De ese 30%, el 65% está en la oferta privada. Y de ese 65%, alrededor del 70% son colegios de bajo costo. Es decir, la idea de educación privada como de calidad es una educación privada muy pequeñita, ¿no es cierto? Es la élite. La mayoría, el 7 de cada 10 colegios son de bajo costo para abajo, ¿no es cierto? Con mensualidades promedio de 200 soles para las zonas de Lima Este y de Lima Sur. Entonces, y lo mismo pasa con la educación superior, un poco más todavía, ¿no? El problema es que la educación técnica termina siendo muy marginal en matrícula, ¿no? Otra vez, cuando miras la distribución de la matrícula en educación superior, casi el 80% es universitaria, 78% si no me equivoco. Lo que queda, al revés de lo que pasa en la básica, lo que queda en la técnica, que es 12%, sí está muy concentrado en estos institutos de élite. Y entonces la matrícula en los institutos de mala calidad casi no existe, a diferencia de la básica. Entonces hay como un efecto contrario que además termina siendo muy perverso para el futuro, ¿no? Entonces, claro, Senati, ¿cómo se llama el que era de TechSoup? Que están además efectivamente en Lima Norte. Eso. Digamos, como son muy poquitos, además están muy concentrados en los que realmente son de élites. El Cenecape Melchorita no recibe gente casi, ¿no es cierto? Ni público ni privado. Los privados, que además, los públicos, perdón, técnicos, que en este caso además son de peor calidad que los privados, ¿no es cierto? Porque los técnicos necesitan plata para invertir, maquinarias, miles de cosas que el Estado no les da, salvo Senati, que digamos es una cuestión excepcional, ¿no? Entonces ahí hay un efecto también interesante para ver más adelante. Perdón, yo estaba hablando. Ya, este tema de identificar y diferenciar respecto a público y privado, sí, era uno de los temas que habíamos conversado, pero por cosas que también ha mencionado Ricardo, cuando uno segrega, hace la diferencia entre público y privado, la oferta privada es un cajón desastre, es un cajón donde entran muchos tipos de escuelas privadas, escuelas que... Entonces, cuando nosotros desagregamos por privado, podemos tener escuelas que, como mencionó Ricardo, son de bajo costo, de 200 soles aproximadamente la mensualidad en Lima, y también podemos tener escuelas de élite. Entonces, eso hacía que en realidad las diferencias entre la
pública y la privada no se apreciaran de manera tan precisa. Y por eso no lo hemos incluido. Definitivamente, y como mencioné al inicio, el tema descriptivo, o sea, esta primera foto que nos brindan estos datos, nos pone énfasis en poder intentar detectar y desagregar estas diferencias que incluso ocurren dentro de la educación privada, al menos en privada, tanto en educación básica como en educación superior. Y claro, también esta diferencia respecto a la educación básica pública y la educación universitaria pública, que definitivamente la educación universitaria pública es mucho mejor percibida y en efecto también hay indicadores objetivos que te indican que llega a ser casi tan buena como algunas universidades privadas. Sobre la tipificación entre técnica y superior también es uno de los aspectos que definitivamente serían importantes indagar. Bueno, principalmente no hemos comenzado a desagregar mucho también porque mientras más estábamos comenzando a desagregar, más eran los porcentajes, la cantidad de muestra que teníamos en cada uno de los grupos era más pequeña. Entonces ese también era uno de los temas por los que hemos tenido un poco de recelo en hacer estos cambios. Pero sí, definitivamente, como mencionamos, esto invitaría a que en próximas encuestas intentemos añadir preguntas para poder diferenciar entre estos tipos de educaciones. Gracias. En realidad yo metí el tema de segregación porque es lo que estoy haciendo en el doctorado. Entonces tengo datos que no están presentados aquí y que ahí será la próxima mesa verde que me inviten, donde me volverán a ver. A ver si vengo. A ver si lo pones en la tele. Y bueno, en términos generales, por ejemplo, es curioso porque esta discusión también me ayuda a entender los datos. Y en primaria, la segregación o la hipersegregación que tiene el país está en el nivel alto, ¿no? O sea, los chicos con muchos recursos están como en unos guetos ahí posicionados arriba y no se mezclan y no intercambian, mientras que en secundaria es en nivel socioeconómico bajo, o sea, en el percentil 10 son donde están más segregados, ¿no? Entonces tiene que ver con estos temas de la oferta público-privada. Y los estudios de segregación dicen que el territorio explica, pero no es la causa, y es uno de los factores que podría ser, ¿no? Porque inclusive se hace el ejercicio de quitar lo rural para ver solo lo urbano. Y algunas ciudades, sobre todo las de la costa, se mantienen en el orden y se acentúan, como los casos de Piura, por ejemplo. No, Piura, Arequipa, La Libertad, ¿no? Lima se mantiene, digamos, entre los 5 primeros, pero parece que hay más diversidad por esta cuestión de la cantidad de oferta y grupos de niveles socioeconómicos que tiene. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, que me expresé un poco mal en cuanto a causalidad-efecto, quizás sonó como un poco jalado para aquí en la presentación, pero sí hay muchos estudios con este tema de pares, ¿no? Y de la oferta que tiene casi de mercado, la educación, ¿no? Entonces, claro, tratas de poner a tus hijos con iguales o mejores, entre comillas, ¿no? Y no, eso si lo puedes sacar o puedes hacer sacrificio de pagar, lo haces, pero no necesariamente estás garantizando una buena escuela o una buena educación. Y ahí también, ya es un poco frustrado el tema, pero ya saldrá, que no solamente es por cuestión de rendimiento o calidad, sino también tiene que ver con elementos de ciudadanía, ¿no? Entonces, si tenemos una ciudad donde tenemos grupos de gente con las mismas características y que no hay intercambio, diálogo entre sí, sobre todo en la escuela, ¿qué ciudadanos formamos, no? Entonces estamos viendo el que está muy parecido a mí, entonces cuando estoy en la calle, los diferentes me cuesta mucho relacionarme, mirarlos, valorarlos, entonces sí es un problema mayor y no solamente a nivel de calidad y rendimiento, ¿no? Entonces hacer políticas como, yo no lo digo como UNESCO, lo digo como Sandra, políticas como los COAR, por ejemplo, donde sacas a los mejores chicos de las escuelas públicas para ponerlos en escuelas de élite, que es poco, digamos,
pero ya estás como segregando más, ¿no? Estás generando un problema mayor en cuanto a las dinámicas. Para esos chicos, no, les das oportunidades, sí, sí, pero digamos que lo que invierte el Estado y todo, es una discusión mayor, digamos, pero en la línea de mirar la segregación es no solamente lo territorial, sino qué políticas se hacen a nivel educativo social para contrarrestar eso que hay, ¿no? Exacto, o sea, dejas de hacer o haces, segregas más. Y eso es lo que se ve en el tiempo con los estudios de PISA, que Perú aumenta su segregación, ¿no? Cuando hay países como México, Chile, que están haciendo cosas como para desagregar, ¿no? Estados Unidos lo hace más a nivel de segregación racial, digamos. Europa, España, con el tema de las migraciones, también está haciendo cosas. Entonces, digamos que es un tema que escapa a este cuaderno de trabajo, pero que da elementos que te dicen que por ahí hay un problema, ¿no? Una cosa, perdón, para hacer la conversa, una cosa interesante es que, a partir de lo que dice Sandra, efectivamente el marco con el que nos movimos fue esto de las desigualdades territoriales y horizontales, ¿no? Pues por eso elegimos Lima, porque supuestamente era lo más homogéneo, o sea, saber entre urbano y rural, mirar lo que pasa en Lima, era mucho más homogéneo que ver lo urbano y rural. Pero a pesar de eso, no es tan homogéneo como nos damos cuenta y habían diferencias. Y es con la vieja discusión de los balances de desigualdades que hicimos hace, no sé cuántos años, ya 6, 8 años, en el que la discusión conceptual era que las desigualdades no aparecían como una consecuencia natural de las personas, sino a partir de la acción o inacción del Estado, las decisiones que tomaba el Estado, ¿no? Y esto es una muestra clara, es decir, entre jóvenes, acá se nota en cuestiones de educación, pero también en el documento que no hemos presentado, porque Yoja solo invitó a presentar DDT a Sandra, no a los demás DDTs, ese reclamo, ¿ves? Por eso Carlos no ha venido ofendido. Terminaban mostrando que efectivamente hay enormes desigualdades dentro de los jóvenes en Lima, ¿no es cierto? Y que una manera clara era mirarlo por esta distribución geográfica y que muchas veces tenían que ver con esa acción efectiva del Estado por hacer o dejar de hacer decisiones. Entonces el COAR es una de esos. Realmente es muy poquito contra toda una desigualdad de clases, una desigualdad de ingresos que tiene. O sea, ¿eso es así versus esto que es así? No sé si así o así, pero es un elemento más. Por supuesto. Por supuesto, porque es una discusión conceptual, ¿no es cierto? La típica desigualdad vertical de clase respecto a la desigualdad interclase, ¿no es cierto? Porque resulta… A ver, ¿qué es lo que pasó con la educación, por ejemplo, los Innova? El proyecto de Innova fue un proyecto de extensión de la oferta privada para clases medias emergentes, ¿ya? Con un costo más o menos manejable en términos de pagos de mensualidad. La vulnerabilidad de las familias hace que el nivel de deserción de Innova sea altísimo porque digamos, son vulnerables en los ingresos por problemas de estabilidad laboral, por lo que fuese. Lo primero que hacen al no poder pagar la escuela es sacar al chico de la escuela y ponerlo un año en la escuela pública que no les cuesta, y si recuperan un poco las finanzas familiares lo vuelven a matricular en la Innova. Porque Innova ha hecho una política para decirles, mira, para no perder gente, si te vas, te guardo tu matrícula hasta que te recuperes un poco, hagas caja y regresa, ¿no? Ya, eso es lo mismo que las trayectorias no lineales ni ascendentes de la educación, es decir, a los chicos que vimos en el estudio a los chicos, no tan chicos, que vimos en el estudio de los emprendedores, que hicimos con Luciana y con Mauricio, esa idea de que tú vas al colegio y luego a la universidad o al instituto o a trabajar,
y ese es tu recorrido de la vida adulta, no existen estos jóvenes, ¿no es cierto? Entran a la universidad, están 6 meses, se salen, trabajan un poco, vuelven a entrar, vuelven a salir, a veces porque no tienen plata para pagar, pero a veces porque prefieren decir, mira, esto no es tan importante y lo vuelvo a retomar en 3 años, mientras tanto sigo haciendo mi emprendimiento. Es decir, esa ruta lineal y ascendente no existe más tampoco, ¿no? Entonces, digamos, no es menor estas cosas y claro, el nivel de desarrollo de desigualdades horizontales es mucho menor en elaboración conceptual, pero nos da una pista cuando se vuelven cada vez más complejas estas cosas, ¿no es cierto? Porque ya no es que en Lima Norte haya clase alta y clase baja, ¿no es cierto? Salvo que la querramos medir como Arellano, pero lo que sí hay es unos niveles que se van como moviendo. Por eso la vieja idea de movilidad social tampoco existe en la tradición británica de movilidad social. Pero bueno, además ya va a salir el documento de Patti sobre las nuevas estructuras de clases y ahí vamos a poder tener más información para discutir. Sí, algo que te escuchaba, que también lo comento, ¿no? En esto de que los chicos entran y salen de la oferta pública. Justo la DRE Lima tiene este programa de Lima Aprende, que es para captar a los chicos venezolanos que no llegaron a matricularse. Y han hecho toda una estrategia para captar de casa por casa y llevarlos a la escuela y que les hagan un régimen especial de matrícula y que estén en el sistema. Y lo que nos comentaba la directora regional, además ella es muy pilas y muy enfática, ¿no? Que de 10 chicos que recuperaban, 3 eran peruanos, 3 o 4. Y que eso le daba a ella una alerta tremenda porque decía que está haciendo el sistema que no recoge a estos chicos. Entonces puede ser que no haya suficiente sensibilidad o flexibilidad del propio sistema, que abres una plaza más o una matrícula y hay chicos que seguramente pueden estar trabajando, pueden estar fuera o pueden estar en la escuela privada y dicen, no, pues mejor me voy a la pública que podría estar un poco mejor o me podría ir un poco mejor. Entonces hay estas cuestiones de transitabilidad, movilidad propias del sistema que también hace la complejidad misma, ¿no? Entonces, siempre viendo las limitaciones de ver los números, grandes discusiones en grande, y por otro lado ver el detalle de lo que sucede realmente en estos procesos, en las personas, ¿no? Que es más lo cualitativo. Entonces, ahora que yo estoy embarcada en una aventura numérica importante, todos me dicen, y no vas a hacer entrevistas, no vas a hacer… Y claro, creo que ese es el reto, ¿no? Porque es contar qué fenómeno ves, pero cómo se da realmente o qué está pasando entre las personas con relación a ello, ¿no? Entonces es algo que no debería renunciar, creo. No lo has convencido, Mesur. No, además, ya hay un artículo sobre segregación en Lima metropolitana y son unos gráficos circulares de segregación y justo lo veíamos con Víctor porque hay segregación también en escuelas públicas ubicadas en niveles socioeconómicos altos. Entonces, digamos que estar en el colegio de San Isidro, estos emblemáticos, ¿no? La Juana Larco o el de San Isidro o el no sé qué, o sea, también ya está concentrando aspiracionalmente chicos que pueden movilizarse, que pueden estar ahí en una jornada y no necesariamente los que necesitan el sol para su pasaje, ¿no? Y tienen que hacer en la escuela que tienen ahí al frente. Entonces, esa desigualdad por el ingreso que tengo, la oportunidad que tengo, cuestiona mucho el sistema, ¿no? O sea, lo que se ve acá, me parece que la importancia del nivel socioeconómico en términos de sobrevivencia, ¿no? Tienes que trabajar o tienes que cuidar a tu hijo. Y bueno, lo que yo tengo siempre en mente es la importancia del nivel socioeconómico cuando eres pequeño y los niveles con el desarrollo cognitivo y la desnutrición. Y al final, ¿cuál es la importancia del nivel socioeconómico cuando estás pensando en clase media versus clase alta, clase media baja, clase media alta? ¿Llega realmente a hacer la diferencia entre estudiar en un colegio de clase media y un colegio carísimo
rodeado de otras personas, no sé, esa sería mi consulta. Parte sí, es decir, cuando tú miras la distribución de la matrícula universitaria, cuando tú concentración de medios. Cuando tú miras o sea, no sé si es posible seguir la línea directa, pero por lo menos tener como hipótesis te diría que sí, porque se fue. Bullying. Cuando miras la distribución de la matrícula universitaria por quintiles, en por lo menos una serie la posible del 2004 acá, la distribución es absolutamente desigual en términos de matrícula. ¿Ya? El quintil 1 y 2 representa como el 2% de la matrícula. ¿Ya? Y el quintil 5 en educación superior. Entonces, la hipótesis que habría que hacer y construir es o sea, lo que se tiene la información es que de estas escuelas de élite, efectivamente, la aspiración universitaria se concreta mucho más que en los más pobres. ¿Ya? Porque miras más o menos de qué colegios salen, las universidades hacen ese caso. Pero si miras en el agregado, en esta expansión universitaria los pobres no se han beneficiado del todo como los otros, ¿no es cierto? Esto es un poco porque ha habido crecimiento económico, entonces la clase media puede haber subido un poquito, entiendo. Pero la diferencia es mucho, o sea, entre 45% y 2%. ¿Ya? En el quintil más alto versus el quintil más bajo. Claro que igual tienes las restricciones de la ENADO porque te va a recuperar un poco más rural, y entonces lo rural no necesariamente tiene oferta universitaria para dónde ir, o sea, hay también pero es tan grande la diferencia que dices hay algo sospecho. Y cuando miras de dónde provienen estos de estudiar, vienen de estas escuelas, ¿no es cierto? Porque Beca 18, por ejemplo, explica menos del 10% de la matrícula. O los programas en general de becas, ¿no es cierto? Inclusive los propios COAR. ¿Escuelas de qué costo será? O sea, en el quintil 5 están la más cara, que es la que vale el Roosevelt, que es el colegio más caro, que tiene una mensualidad como de $1,450, más o menos. Hasta, no sé, habría que hacer el corte, pero digamos están como también bien agrupaditos, ¿no? O sea, están las de bajo costo que valen 200 soles para abajo, que hay el estudio de María Balarín y de Ñopo, en San Juan del Lurigancho. No tanto. O sea, habría que hacer bien el match, no es tan fácil, pero habría que pensar, hagamos un match. Muy bien. No, sugerencia ahí para que espere el documento que han hecho Mauricio con Luciana y Álvaro Grompone sobre clases altas y educación. Y este meme para que entiendas cuál es el... No. Porque finalmente, esos, como decía, esos circuitos de clase alta no se mueven. O sea, en los colegios de clase alta, los hijos de la gente de clase alta van a seguir yendo a los mismos colegios, van a casarse con gente de los mismos colegios parecidos. Todo es muy endogámico. Además, los ves en televisión y son medio raros, de tan endogámico que son. Sí. Sí, respecto a lo que mencionaba Ricardo sobre cómo poder establecer cortes respecto a qué podría ser una escuela de alto costo, de muy alto costo o medio costo. Desde la UMC se ha planteado una tipificación de escuelas en uno de los estudios breves. Entonces, ¿cuál ha sido la manera en la que las hemos seleccionado? Primero vimos cuál es el promedio que una familia recibe por región, por provincia, porque obviamente el promedio que se recibe aquí en Lima es un poco mayor que en otras provincias, y en función a ese promedio
que en provincia que diga que en Lima es más o menos 2.100 soles, que es más o menos el promedio que recibe una familia, se estableció que no, era mucho menos, era creo que 1.500. Se estableció que, bueno, de acuerdo a diferentes estudios, la mayoría de personas utilizan el 30% de esa cantidad dedicados netamente en educación. Entonces, sí, que es un montón. Entonces, de acuerdo a ese corte de 30% por el promedio de cada una de las regiones, establecimos qué sería una escuela de bajo costo. Una escuela de bajo costo sería una en la que se asigna de presupuesto mensual a la mensualidad menos del 30%. Y en ese caso, en el caso de Lima, sí son 200 soles, más o menos, 200 soles, 210 soles. O sea, escuelas menores a 210 soles son categorizadas como bajo costo. Para el caso de otras provincias, el corte es un poco menor. Y luego, ¿cuáles serían las escuelas que las consideramos de muy alto costo? De muy alto costo son las que superan el 100% del costo de vida de los ingresos de una familia. En otras palabras, es las que superan en el caso de Lima, los 1.600 soles, si mal no me equivoco. Y así comenzamos a establecer como distribuciones. Y bueno, como menciona Ricardo también, en efecto, al menos cuando segmentamos por estos tipos de escuela en función a su rendimiento en la ESE, podemos observar que igual los estudiantes de escuelas de muy alto costo siguen teniendo resultados mayores que los de los otros grupos. Y esto es muy interesante y todo este estudio partió por el hecho de que cuando se observa la segmentación público y privado, nada más, y vemos los resultados en la ESE del 2010, desde el 2007, aproximadamente desde el 2015, las escuelas públicas comenzaron a tener mejor rendimiento que las escuelas privadas. Y entonces eso nos parecía extraño. ¿Y a qué se debe? A que poco a poco ha ido ingresando este tipo de escuela de baja calidad que definitivamente ha hecho que el rendimiento general de las escuelas privadas baje, ¿no? Entonces, igual a partir de ello, sí sería importante que de alguna manera podamos replicar o ver de qué manera podemos mirar de manera crítica estas tipologías que ya se han elaborado para seguir investigando sobre este tema que definitivamente creo que ahí tendríamos que enfocarnos en próximas investigaciones. O sea, en buena cuenta casi para hacer pensamiento neoliberal, el problema no son las escuelas privadas, el problema son las escuelas privadas de bajo costo, porque además están asociadas a una precariedad enorme. En el estudio de Ñopo y de Ballarín sale, pero en el que hemos hecho con Carlos, hemos citado como 5 veces a Carlos Urrutia y no ha venido. En su están, sí. Claro. Y vimos hicimos un estudio sobre calidad de empleo docente, ¿ya? Y efectivamente los docentes como tienen estabilidad, tienen un conjunto de condiciones, el índice de calidad no es tan bajo, ¿ya?, respecto a otras profesiones. Pero cuando miras al interior de la profesión docente, los de las escuelas privadas de bajo costo, el índice de calidad baja un montón porque tienen unas condiciones laborales pésimas, porque además entran aquellos que no han ingresado a la escuela pública o aquellos, por supuesto, que no trabajan en las escuelas privadas de alta gama, por decirlo de alguna manera. Más la infraestructura, más las propias condiciones materiales y de trabajo hacen un set. Y eso es un problema cuando en Lima esa oferta privada de bajo costo recibe casi el 70% de toda la oferta privada. Entonces, eso sí va a tener un efecto posterior porque no solo no van a ir a la universidad, sino que tampoco van a estar preparados con una secundaria medianamente buena como para que puedan insertarse en el mercado laboral al toque, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un problema más grave. Muy bien, ya estoy moderando. Muy bien, muchas gracias Sandra, Sayuri, Víctor por el trabajo. Yoja ya ha anunciado
en el interno que vamos a tener una mesa verde para presentar el proyecto completo sobre desigualdades de jóvenes con los 4 textos y con una discusión mayor. Así que gracias.